Dolores Reyes es uno de los sucesos literarios de la segunda década de este siglo. Su nombre comenzó a circular por talleres literarios y por encuentros colectivos de lectura hasta impactar fuertemente en la crítica literaria y en la prensa literaria. Su novela Cometierra va por la 11ª edición. Hola Dolores, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con vos. 11 ediciones, una barbaridad. Sí, estoy muy contenta con el recorrido que está teniendo, 11 ediciones en Argentina y 14 traducciones que me acercan a un público que nunca hubiese esperado. Ahora una pregunta que seguramente te han hecho muchísimas veces, espero no te moleste, pero sos mamá de 7 hijos, trabajás como docente y uno se pregunta, ¿cómo haces tiempo para escribir? Es difícil, me voy reinventando porque también la pandemia afectó muchísimo las rutinas, pero madrugo mucho, busco los huecos para escribir, busco los huecos para conectarme con los trabajos de escritura que estoy llevando a cabo y siento que también mucha del tiempo que comparto, de las experiencias que comparto con mis hijos, tienen que ver a la hora de componer voz y personajes. Comencemos por Cometierra. Hay una joven a la que los vecinos van a consultar porque es vidente. ¿De qué se trata su don? Bueno, Cometierra es una chica muy joven, empieza la novela con unos 7 años y termina cuando ella tiene alrededor de 17 y descubre que comiendo tierra cercana a un cuerpo puede ver lo que pasó con ese cuerpo, ya sea que está viva esa persona o que simplemente va a reconectar a un buscador con una persona que está desaparecida, algo absolutamente necesario para empezar a duelar. Entonces, bueno, empieza a correrse el rumor de que esta chica efectivamente encuentra a esas personas que nos faltan y empiezan a peregrinar a su casa con botellitas, con tierra adentro, para que Cometierra trate de encontrar a esas personas que ya no están. Claro, porque en la novela se trata de personas, de femicidios, de personas que están desaparecidas, una temática que ha impactado fuertemente en nuestro país en los últimos tiempos. Y vos decías que también pensando en tus hijos a veces escribís. Acá creo que hay una realidad social que preocupa a todos los padres, ¿no? Esto de cuando los chicos salen, qué pasa con las chicas, con los femicidios, con la trata de personas. Bueno, yo soy también de salir mucho, ¿no? Me gusta ver de alguna forma cómo funciona la ciudad y cómo funciona el conurbano en las calles. Y veo todo el tiempo lo mismo, ¿no? Paradas de colectivo, postes con fotos fotocopiadas de chicas que faltan o de jóvenes mayormente desaparecidas, perdidas, algunas hace poco tiempo, algunas hace años o hace décadas. Entonces, de alguna forma eso a la hora de ponerme a escribir ficción funcionaba como un problema social no resuelto que me llevó a indagar con la escritura mucho para ese lado, ¿no? Y esto desafortunadamente no baja, sigue hasta el día de hoy y de hecho mucha gente se ha conectado conmigo, se ha contactado o me ha venido a buscar cuando la novela salió, pensando que efectivamente la vidente existe, ¿no? Y detrás de ese pedido desesperado, bueno, hay historias de gente, de mujeres, de tías, de madres, de hijas que faltan hace décadas. Es una realidad tremenda y habla esto un poco del poder que parece a veces que no tiene la literatura frente a otras, bueno, tantos estímulos que hay, pero que en tu caso particular se da porque estas personas iban a consultarte si realmente existe el personaje, si es un personaje real. Es conmovedor eso en un punto y habla de que, bueno, hay todavía como un cierto poder que tendría la literatura en el imaginario, ¿no te parece? Yo siento que la literatura puede conmover a un lector, ¿no? Que puede atraparlo y hacerlo, o sea, atravesar una experiencia de lectura que lo sacuda, que lo conmueva y que lo haga de alguna forma salir del libro transformado, distinto, no la misma persona que lo había abierto, ¿no? Para mí eso es una experiencia de lectura que me interesa y de alguna forma siento que al menos eso puede la literatura y en el caso de Cometierra, bueno, decir, bueno, también está pasando algo más allá de la experiencia estética que propone el libro, bueno, una posibilidad de salir a la sociedad transformados, interviniendo incluso políticamente de otra forma. Hay muchas lecturas que se pueden hacer de Cometierra
Es una literatura que se inscribe en la literatura, digamos, del conurbano, en particular lenguaje. Hay particulares relaciones familiares y de las otras. Y una frase a la que quiero ir dice: familia no, somos el Walter y yo. ¿Qué es eso? Bueno, son dos chicos víctimas de un feminicidio, ¿no? Eso también me interesaba indagarlo. ¿Cuál es la perspectiva de esos chicos o jóvenes que quedan tan violentados siendo tan chiquitos, ¿no? ¿Cómo sigue la historia de alguna manera? La familia tradicional absolutamente quebrada y atravesada por estas violencias. Entonces ellos dos de alguna forma hacen una suerte de pacto de no abandono y de no violentarse y empiezan a ingresar otras personas también tan jóvenes como ellos. Uno trae una cerveza, otro trae una pizza, otro enseña a la protagonista a jugar, por ejemplo, a la PlayStation, y así van ranchando, como dice la novela, porque para mí una novela no es solo trama, sino es construcción de lenguaje, de voces, y conforman una pequeña sociedad de jóvenes que no se violentan entre sí y que tienen que resolver, en particular Cometierra, cuestiones con muy poquita experiencia y muy poquitos recursos que los estados y quienes tienen todos los recursos, bueno, claramente no están resolviendo. Y tiene relación este rancheando, esta literatura del conurbano, con otra literatura, con una literatura que nos precede, a la que siempre queremos volver, que es la literatura griega. Vos estudiaste letras, una vez dijiste que te impactó mucho el griego, los autores griegos, y hay una cuestión oracular también en la literatura bueno, griega, y aquí también en Cometierra, ¿no? Este oráculo, este ver si se puede encontrar a las personas que no están circulando, que desaparecieron de sus hogares. Sí, yo siento que en Grecia están, bueno, los dos planteos centrales, ¿no? La necesidad de enterrar un cuerpo que está planteada en Antígona, ¿no? Por ese personaje que reclama el cuerpo del hermano, también el que peleó contra el Estado, ¿no? Como una necesidad de una ley que es humana, más allá de la ley del Estado, de enterrar a nuestros muertos, de duelar, de despedirse incluso de esa persona por medio de ritos y palabras, ¿no? Eso funciona en la novela. Incluso en el Imperio Romano, que es el imperio más largo que hemos conocido, al menos, ¿no? 10 siglos, los augures eran los intérpretes del vuelo de las aves que, entre otras cosas, definían si iban a una guerra, a una batalla o no, de acuerdo a lo que observaban, ¿no? En elementos simples de la naturaleza. A mí siempre me gustó indagar eso, ¿no? Ahora son prácticas absolutamente marginalizadas, ¿no? Pero pensemos que fueron centrales, tanto como la tragedia griega, que era una entidad central del gobierno antiguo de Atenas. Hay algo a lo que también quiero volver, que es una experiencia que narraste cuando eras chica y te reteabas del colegio. Ibas a un cementerio que estaba cerca y leías las lápidas, porque querías, o sea, te interesaba lo que se decía de esas personas que habían fallecido. Es algo que me sigue convocando hasta el día de hoy, ¿no? Pero en particular, bueno, mi mamá trabajaba en un banco, en la zona de bancos. Nosotros veníamos del conurbano profundo, ¿no? Colectivo, tren, subte para llegar a Florida y Corrientes, y yo entraba en la escuela 13, que era doble jornada. Y con el tiempo, bueno, empezamos a crecer y aparecían las primeras rateadas. En vez de irnos a la valla, a los cines, a lo que hacía todo el mundo, ¿no? Al centro comercial, nos tomábamos con el guardapolvo blanco el subte, bajábamos en la Croce y pasábamos el día en el cementerio. Leíamos las lápidas y es algo que me fascina, ¿no? Porque es la concentración material del lenguaje para decir algo que quizás sea el mensaje más profundo que vas a mandar en toda tu vida. Te estás despidiendo de un ser querido y tenés una materialidad muy, muy chiquita como la de la lápida, ¿no? Entonces, ese cruce, esa potencia de la lengua me sigue interpelando hasta el día de hoy. Además, siento que los cementerios dicen mucho de las ciudades o las sociedades en las que están, y es algo que compruebo muchísimo ahora viajando. Siento que también es la vuelta a la tierra, ¿no? Que también es el gran personaje de la novela. La tierra como nodriza, la tierra como dadora de vida, pero también la tierra que recibe esos cuerpos y que sabe, es una premisa que está en la novela, ¿no? La tierra sabe, incluso más allá de la voluntad de los asesinos, ¿no? Sabe quiénes son, sabe, y vuelve a albergar
esos cuerpos como si fuese una suerte de útero primigenio, más allá de la voluntad de los captores de que ese cuerpo quede ahí como castigado luego de la vida, ¿no? Algo que incluso los estados han hecho muchísimas veces, en América Latina y en Argentina, por supuesto. Vos sabés que Victorio Campo decía, los muertos a quienes queremos nos habitan. Es como que esa sensación del duelo primero, pero luego, si se hace el duelo, porque a veces no se realiza el duelo, pero bueno, si se hace el duelo, queda esas personas, esos fantasmas con los que seguimos hablando, ¿no? Que nos habitan, que nos han constituido. Creo que darle voz a esas personas es, con casos tan terribles como los femicidios o la desaparición de personas, es devolverles un poco la vida, ¿no? Yo siento que es algo absolutamente necesario y humano. Creo que es, bueno, la característica humana esta de necesidad, o esta de necesitar despedirte de los seres queridos que ya no están, ¿no? Y ahí cuando hay una ruptura tan violenta que no alcanza con matar al otro, sino que hay que desaparecerlo, robar su cuerpo, mutilarlo, humillarlo, hacer que los seres queridos, bueno, continúen como almas en pena buscando, ¿no? Un resto material. Yo he crecido viendo mujeres buscando en la tierra un mínimo huesito de sus hijas para tener la certeza de que han sido muertas. Entonces, eso de alguna forma tan terrible y que continúa abierto, creo que solo la literatura y la escritura me ayudó, no digo a sanarlo, a transitarlo al menos, ¿no? A elaborarlo de alguna manera. Sí, dijiste muchas veces los medios de comunicación miran con desprecio estas realidades, hay una mirada lejana y que vos quisiste con tu libro acercarte a la realidad de la mayoría de los chicos del conurbano, queriendo mostrarnos otra faceta, la de sus vidas, hermosas y valiosas. Bueno, desafortunadamente muchas veces hay un desprecio impresionante. Pienso en Melina Romero porque es una de las víctimas a las cuales le dedico Cometierra. Es una chica que está enterrada en el cementerio de Podestá, que es donde empieza Cometierra y donde trabajo yo a 150 metros, ¿no? ¿Qué se dijo de ella? Una chica a la cual violaron, mataron a golpes, ni siquiera estaba muerta cuando la metieron en un bolso y la tiraron en un arroyo totalmente contaminado. Bueno, que había dejado el secundario, la llamaron la fanática de los boliches, la que estaba ya perdida a los 17 años, ¿no? Y yo cuando veo esas caras y esas pibas, bueno, veo todo lo contrario, veo futuro, ¿no? Esa época de la vida en donde tenés todas las posibilidades abiertas, ¿no? Y al revés, los que están violentando vienen de afuera y que incluso se sigue matando y despreciando vidas y justificando las violencias, bueno, así, simbólicamente, ¿no? Esa violencia simbólica es un paso previo o al menos acompaña la violencia material de los feminicidios. Y esa violencia simbólica que uno cree está asociado, bueno, a nuestro país, a ciertos lugares de Sudamérica, parece que no es tan así, que va más allá de las fronteras de los países llamados periféricos, porque este libro te está llevando por el mundo y vas de gira por países nórdicos, por ejemplo. Sí, me da mucha risa eso porque al principio parece que llegas a un lado y es todo maravilloso, llegas a otro país tan distinto también, ¿no? Y parece que eso ahí no pasa, ¿no? Te dicen, ay, uy, qué terrible, y en tu país esto. Y empiezan a pasar las horas y se empiezan a acercar generalmente mujeres, ¿no? Y a contar, bueno, que en realidad ellas tenían una amiga, que en un momento se quiso separar y el marido terminó violentándola. Y entonces empieza a deslizarse, ¿no? A fisurarse esa supuesta perfección de otros países muy generosos e interesantes, pero en los que también, por supuesto, hay violencias machistas. En cada una de las sociedades, bueno, esto se actualiza distinto, ¿no? Hubo una época en que muchos países del Caribe tenían el femicidio por fuego, que nosotros incluso lo conocimos en nuestra literatura por Barón Visa, ¿no? En El desierto y su semilla. Bueno, vuelvo a decir, hay una actualización para cada región de esa violencia que en realidad es sistémica. Es así, o sea, lo perfecto se fisura cuando uno
entra en profundidad o mira más allá de esas superficies. La mujer romántica, lectores, autoras, escritores en la Argentina entre 1830 y 1870 es un ensayo en el que se recupera a nuestras primeras escritoras. Como no podía ser de otra manera, las estrellas en este firmamento son Mariquita Sánchez de Thompson, Eduarda Mansilla y Juana Manuela Gorriti. Graciela Baticuore es una de las investigadoras que en nuestro país se ha ocupado en visibilizar la vida y la obra de las mujeres que se animaron a leer, interpretar y escribir en épocas en que la literatura, con mayúsculas, era terreno privativo de los hombres. Estás del viaje por el mundo, tenés muchísimos proyectos. Uno es en el British Museum de Londres. Sí, es un proyecto hermoso que lleva ya más de un año y que me interesó muchísimo en cuanto a la propuesta, que era transitar junto a curadoras del British y del Centro de Excelencia Artística de Santo Domingo colecciones de arte prehispánico que no habían llegado nunca a exhibirse en el museo, ni siquiera como colección digital, ¿no? Fue un trabajo en principio de recorrer esas colecciones hasta dar con la pieza que me interesaba estudiar en profundidad para generar ahí un relato, en mi caso, ficcional. Estoy muy contenta con ese trabajo porque siento que le estoy dando también una voz a una pieza que de alguna forma está muda, ¿no? Porque al haber sido separada de su comunidad originaria, bueno, es una pieza que ya no habla y el rango de edad también es muy amplio, ¿no? Mil años para una pieza de cerámica de una comunidad en particular es muchísimo, ¿no? Y vuelvo a decir que esa pieza está como muda y la convocatoria tenía que ver con eso, ¿no? Con generar, ir a un origen. ¿Cómo vamos a un origen? Bueno, de una forma ficcional, de una forma mítica, por medio de la palabra, por medio de un relato. Darle voz a los objetos, a figuras que parecen mudas. Yo te estoy viendo y veo muchos objetos bonitos que te vas trayendo y como que se juntan, ¿no? Ese prendedor, por ejemplo, que me encanta, me parece hermoso. Este prendedor es un regalito muy lindo y significativo para mí, que me lo hizo mi editora de Suecia, Elinor Broman. Es del Museo de Arte de Gotemburgo. Un recuerdo, ¿no? Para que la lleve con ella y funciona. Y llevas distintos, bueno, anillos, pulseras que vienen de todo el mundo, parecería. Hay como una conjunción acá que te estás llevando el mundo con vos. Sí, me cuesta dejar las ciudades atrás, ¿eh? Me encariño mucho con las lugares, muchas chaquiras que son artesanías tapatías, ¿no? De Guadalajara también, tuve la oportunidad de viajar 2 veces el año pasado como finalista de la Bienal y a la FIL de Guadalajara y bueno, amé muchísimo esa región y el arte. O sea, el arte en general de los pueblos indígenas me fascina. Te formaste en talleres literarios. Si tuvieras que aconsejarle a algún espectador, a algún interesado en comenzar a escribir, ¿dirías que aporta formarse en un taller literario? Sí, por supuesto. No me voy a poner jamás como ejemplo. Pienso en Enero de Sara Gallardo, ¿no? Una novela que al día de hoy me fascina y que ella trabajó y corrigió entera en un tallercito muy chiquito de Ernesto Sábato y que hoy seguimos disfrutando de esa novela que nos sacude, ¿no? Con una propuesta estética muy de vanguardia. Yo me formé en particular o trabajé mucho tiempo en el taller de Selva Almada, estuve un tiempo también muy lindo con Julián López y terminé de corregir un año aproximadamente con Vera Giaconi. Yo siento que uno va a un taller y trabajando primeras versiones y que la función del taller de alguna forma es acompañarte en el proceso de llegar a la mejor versión posible de esa historia que vos querés contar. Entonces siento que el taller es un espacio de crecimiento. Hablabas de Selva Almada, su libro Chicas Muertas es un libro que trata de femicidios, o sea, ¿vos sentís que tu temática se está tratando desde diferentes perspectivas por otros autores? Sin ningún lugar a dudas, ¿no? Igual el tema del feminicidio es un eje con el cual podés recorrer toda la literatura argentina. Yo ya nombraba a Barón Visa porque siento que es un punto de inflexión
pero está La intrusa, ¿no? De Borges, por ejemplo. Bueno, dos novelas de Saer, Cicatrices, que aborda un feminicidio ocurrido un 1 de mayo por un obrero, ¿no? Hacia su mujer. Está La pesquisa, que es una novela policial también de Saer, en donde transcurre en París y hay un asesino serial de mujeres mayores. Hay infinidad de novelas, pero Chicas Muertas a mí me marcó de una forma muy particular. Es un trabajo de no ficción en el que se investigan 3 feminicidios no resueltos de los 80, ¿no? Y esa proximidad de la mirada de Selva, bueno, también tuvo que ver con que yo la eligiera a la hora de tallerear con ella. Yo siento que es importante buscar a alguien de alguna forma que esté mirando hacia donde nosotros estamos apuntando, ¿no? Para mí tiene que haber una afinidad estética con la persona a la cual vas a hacer taller. Dolores, háblame de las múltiples traducciones de tu libro. Bueno, la verdad que es hermoso, ¿no? También me da la oportunidad de hacer un trabajo con los traductores, porque la lengua no es el español llano, ¿no? Es una construcción actual, conurbana, de un sesgo de sociolecto muy, muy marcado en la lengua. Y entonces siempre es una ida y vuelta, ¿no? Suelo abrir Word con 40 preguntas o más y tener Zooms de intercambio con los traductores, al inglés, al francés, al portugués, etcétera, etcétera. Y siento que hace a la supervivencia del texto, ¿no? Me brinda la posibilidad, la oportunidad enorme de que Cometierra haya salido a otros públicos en tantos lugares. Y el lenguaje del conurbano expresado en otros idiomas, un misterio también para nosotros. Sí, tener que explicar qué es, por ejemplo, la Feria de la Salada a un lector o a un traductor inglés, sueco, noruego, bueno, es todo un ejercicio mutuo, ¿no? Porque claramente hay un montón de cuestiones sociales que son muy difíciles, ¿no?, de construir. Para cerrar este encuentro, que espero que sea el primero de muchos y que traigas muchos más libros, me gustaría que nos recomiendes 3 lecturas que te han marcado especialmente o 3 lecturas actuales. Bueno, lecturas que me han marcado, pienso en La luna y las fogatas de Pavese, donde esto ya estaba, ¿no? Colateral, pero el tema de los feminicidios, los abortos ilegales, las violencias hacia las mujeres, estaba en una novela que es descomunal y que de alguna forma ha sido leída por muchísimos escritores, ¿no? Pavese siento que es un escritor de escritores, pero que merece otro recorrido más. Otra novela que me gusta muchísimo y que siento también que debería llegar a un público mayor y nuevo es de Libertad de Mitrópolis, Río de las Congojas, ¿no? Un libro absolutamente maravilloso y central de las poéticas coloniales en Argentina. Y para cambiar un poco, vamos a uno actual, ¿no?, que dialoga muchísimo con el de Libertad de Mitrópolis y No es un río, de Selva Almada, la última novela de ella, que me parece que es descomunal, ¿no? Este tema del río y de las presencias, no voy a spoilear la novela, pero de las presencias y de las formas de vida cercanas al río, que es de alguna forma una capital o una segunda capital literaria de Argentina. El agua es otro territorio, hay que verlo también así. Dolores Reyes nos ha traído temáticas que afectan a millones y a millones de personas, no solo en nuestros países llamados periféricos, sino en el mundo. Muchas gracias, Dolores, por esta entrevista. No, gracias a vos por este encuentro.